y se acabó el problema. Porque el canal del parto no está apto para el parto y se acabó el parto. Pero lo que no podemos determinar con anticipación son las contracciones. ¿Listo? Por eso el parto es un albur. ¿Nos puede ir bien o nos puede ir mal? ¿Estamos? Aquí está claro, quiero que presten bastante atención. ¿Por qué? Vamos a hablar del trabajo de parto. Aquella paciente que va al trabajo de parto, que en teoría tiene un objeto del parto adecuado y un canal del parto adecuado. ¿Listo? Gran parte de la obstetricia se centra en el control prenatal y en el parto. El parto es como la culminación de todo lo que fija la atención de la embarazada. ¿Listo? Por ello, es algo que debemos entender, comprender, analizar lo más correctamente posible. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el motor del parto, es decir, las contracciones uterinas. Y yo quiero que entiendan al final de esta clase, tantas diapositivas, ¿no? Me tengo que quedar con algo. El parto, hablando de vistosa, por supuesto, ¿cierto? O puede ir muy rápido, o puede ir muy lento. ¿Más aparatoso que es? ¿El que sea rápido o el que sea lento? El que sea rápido. Más aparatoso. El que sea rápido, es más aparatoso, pero es menos frecuente que cuando el parto se va lento. ¿Listo? ¿Qué les quiere decir? En un trabajo de parto, más nos vamos a enfrentar con trabajos de parto lentos que con nosotros. ¿Listo? Que con nosotros. Es lo que más vamos a enfrentar. ¿Listo? Segundo, vamos a aprender el manejo, pero eso es de forma superficial, esto lo tienen que ver en prácticas. Y parte de esto es el parto drama. ¿Qué? Es un parto drama que ya tiene sus años. ¿Listo? ¿Qué? Está vigente. ¿Desde qué año es el último parto drama? El de 9 meses. ¿Desde qué año está vigente ese parto drama? ¿No? Este panorama último es el que ustedes han crecido con ese, yo crecí con otro, y ustedes crecí con otro, se han ido adaptando o han ido cambiando ciertas cosas. Esta clase no va a hablar de lo de partograma, no alcanza el tiempo, eso es parte de prácticas. Lo que voy a hacer en esta clase es tratar de que no seamos tan rígidos al partograma, por más que sea un documento que es de auditoría, que ayuda a ver la progresión del parto, tiene ciertas cosas que ya no son así. ¿Listo? Es muy rígido para ciertas cosas. ¿Listo? Y recalcar esto, que ante una de estas dos situaciones, yo en mi cabeza tengo que pensar en descartar desproporción, ver el bienestar fetal. Primero sería bienestar fetal, luego desproporción, y luego ver si realizo o no una conducción del trabajo de parto. Porque si ya no puedo hacer eso, ya pasa a otro campo, que es la parte quirúrgica, la cesárea, etcétera, etcétera. Y las distocias del trabajo del parto, el parto que no va bien, es la principal causa de cesárea durante el trabajo de parto. El partograma trata de evitar eso, pero no lo ha logrado. Es muy rígido. El partograma actual es muy rígido. ¿Listo? Muy bien. Tú, ¿qué has leído del artículo que les dejé la semana pasada? ¿Has leído? No has leído. No has leído. ¿Cuánto pasa? Muy bien, ¿qué has leído? Fuerte, fuerte. ¿Por qué cosa te llamó la atención, Juan Carlos? Bueno, una parte de un artículo mencionó, o hay como que una idea, un formato que se le da a las pacientes para leer y mencioné cómo le gustaría su parto. Y hay una forma también a la determinación si es acompañada o no acompañada. En el otro artículo mencionó también que la
si han leído esos artículos, ¿entendido? Los dos tienen temas muy parecidos, ¿ok? ¿Ya? Hay ciertas cosas que ya han cambiado. ¿Con cuántos centímetros funciona que debe ser el programa? Porque empieza la fase activa. 6 inclusive, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya ves 4 como mención del programa que tenemos. ¿Listo? Ya no están. ¿Ok? Entonces, eso ya es trabajo de ustedes. Cuando ya vayan a atender los partos, vean todo eso, adaptarnos a esas nuevas periodos o duraciones de las diferentes etapas del trabajo de parto, sobre todo la parte de dilatación y después, sigo. ¿Listo? No ser tan rígidos en esa parte. Lo que mencionan ambos artículos, si queremos resumirlos, es ser un poco más permisivos mientras el estado materno y fetal esté bien. ¿Listo? Esté bien. Repito bien, descartar desproporción. Y también que el estado materno no nos indica apresurar el parto. Y que el estado materno no nos indica apresurar el parto. Como por ejemplo, ¿qué me quiere decir? ¿No? Será lo mismo que entre su compañera con los factores de riesgo a ella que esté con una frecuencia leve. No, es cierto. La frecuencia leve, son claro. Y más aún si es una frecuencia grave, que es el trabajo de parto. Yo voy a tratar de inducirlo desde la fase latente, inclusive con 3 o 4 centímetros. No voy a esperar que llegue de 5 o de 6. Los artículos mencionan que de tal hora, de tal dilatación puede pasar hasta 2 o 3 horas, que es lo normal. Con una frecuencia grave, con una pequeña convulsión, no puedo esperar eso. Pero ya entra, ¿no es cierto?, en el estado materno. Si el estado materno prioriza que tengo que lograr el trabajo de parto, tengo que hacerlo. ¿Qué es el trabajo de parto activo? Si alguien ha leído los artículos. A ver, voluntarios. ¿Qué implicaba el trabajo de parto activo? Está en una parte, dice, esto se empezó a realizar en Irlanda en el año 1970. E incluía, ¿qué cosas? A ver, ¿alguien tiene el artículo a la mano o no tiene el artículo a la mano? No han leído, ¿no? Trabajo de parto activo. Trabajo de parto activo. Este es el comienzo de los dos artículos. ¿Han encontrado? Muy bien. Seguiremos. Entonces, nuevamente. ¿Ok? Acá todavía están los datos que manejaban en las diapositivas, que se manejan todavía en los diferentes textos. ¿Estamos? ¿Listo? Yo les invito a que eso ustedes, cuando estén en el trabajo de parto, empecemos a cambiar. Ser un poco más permisivos si la mamá y el bebé están bien. ¿Listo? Si la mamá está bien. Porque decir que 1 centímetro por hora no avanza, lo voy a conducir, ya no es correcto. La velocidad de dilatación no es 1 centímetro por hora. ¿Cuánto dicen los artículos que es la velocidad de dilatación? No llega a 1 centímetro por hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ser tan rígidos? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el motor del parto. ¿Ya? Todo aquello necesario para que el feto y sus anexos sean expulsados. Lo que manda son las contracciones uterinas, pero no se olviden que en la parte final, en el expulsivo, se requieren los pujos. ¿Qué es esto, no? La contracción de la prensa abdominal. Se requiere esa parte, pero en ese momento, antes de ello, esto es lo que manda. ¿Ya? Como ustedes saben también, el útero es un órgano muscular, no es músculo liso. ¿Ok? No está bajo nuestro control. No podemos decir para que contrae, ¿no es cierto? Tiene sus características.
¿Listo? Tiene sus formas de inervarse, hormonal, neuronal, etc. ¿Listo? Eso ya lo vimos en el semestre pasado cuando hablamos de amenaza de parto prematuro. Pero entonces, aquí empieza un recuerdo rápido, esas primeras diapositivas. Lo que es la triple gradiente descendente. Aquí, ma. ¿Qué es la triple gradiente descendente? Aquí, bien. Rápido, atrás. Triple gradiente descendente. Esto es la triple gradiente descendente. Eso hemos hecho en segundo año. ¿No te acuerdas? El útero tiene marcapasos. Como el corazón tiene marcapasos, el útero tiene sus marcapasos. ¿Listo? Y la triple descendente TGD implica, ¿no es cierto?, que la contracción empieza acá, es más intensa acá, y dura más acá y va hacia abajo. ¿Por qué? Quiero sacar lo que está dentro. Cuando como aprieta un granito de apnea, ¿dónde se aprieta? ¿En la puntita o en la parte del fondo? En la parte del fondo, lo mismo. Esa es la triple gradiente descendente. ¿Listo? Muy bien. Luego vienen las contracciones uterinas. ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas? Falla. Voy a preguntar a las que están al final. Las dos últimas filas les voy a preguntar en esta clase. Características de las contracciones uterinas. Fuerte, falla. No te escucho, falla. No te escucho. Párate. Como en el colegio vamos a hacer, ¿ya? Rápido. Intensidad, duración. Fernández, ¿qué más? Intensidad, duración. No sé qué es tiempo. ¿Qué pasa? Sentados. ¿Qué más falta? Porque eso les pregunté en el examen de la semana pasada, ¿no? Bueno, lo primero que les pregunté, todas eran preguntas de segundo año, cuando hacen docencia fisiológica. Primero, intensidad, frecuencia, duración, luego el tono. Para que una contracción sea eficaz, tiene que tener triple gradiente descendente y estas cuatro cosas de forma adecuada. ¿Qué significa de forma adecuada? Intensidad, ¿de cuánto? 30 a 50 milímetros de mercurio. Duración. 90 segundos. Frecuencia. De 3 a 5 en 10. ¿Y el tono? ¿Qué es el tono? Es el útero. Entre dos contracciones. Entonces, una contracción uterina para que sea eficaz y logre la dilatación y el descenso de la presentación, que son las dos cosas que mandan el progreso del trabajo de parto, tiene que tener estas cuatro características más poseer la triple gradiente descendente. Algo de eso falla, el trabajo de parto no va bien. ¿Estamos? Entonces, son esas cosas las que nosotros vamos a evaluar en la progresión del trabajo de parto. Lo que vamos a ver. ¿Listo? Como usted,
Ahí están los gráficos, ¿entendido? Ese dato ya lo conocen de mucho, mucho tiempo. ¿Ok? ¿Listo? Ahí está lo que han mencionado. Ahí está lo que han mencionado. Las características de las contracciones para que sean eficaces. ¿Listo? Va a ser patológico cuando está mucho, o cuando está poco, o cuando no está coordinado. También saben ustedes, en esta gráfica, lo que demuestra es que estas características van aumentando a medida que avance el trabajo de parto. Desde el inicio, en el preparto, y tiene su punto máximo en el periodo expulsivo. ¿Listo? Después de este recuerdo fisiológico, rápido, de lo que son las contracciones, ahora otra cosita, que quiero que vean bien. La cardiografía es una prueba de verificación vital que se hace preparto o intraparto. ¿Listo? Cardiotocografía. Cardio, corazón, toco, contracciones. En el preparto la cardiografía tiene sus limitaciones. En el intraparto también, pero no tantas. ¿Listo? Ahí le creo un poco más. Y muchas veces, ¿ya? Muchas veces nos hace tomar decisiones. Es un documento legal, que tampoco significa que no voy a estar con la embarazada todas las horas que dure el trabajo de parto. Habrá momentos para hacerlo, pero acá una salvedad. Cardiotocografía, latidos, sí es fidedigno. Contracciones, más allá de indicar la frecuencia, no sirve para valorar ni el tono ni la intensidad. ¿Estamos? Y la duración, inclusive, de las contracciones. La cardiotocografía externa, que es la que tenemos en nuestro medio. ¿Por qué esta? Interna consiste en introducir un catéter a través de un cuello dilatado y con membranas rotas. Con todas las cosas que ustedes se imaginan que puede implicar eso, ¿no es cierto? No es práctico. Entonces, ¿bien? Cuando vean un monitoreo intraparto, ¿entendido? Esto de acá sí es fidedigno. Y esta parte de acá, solo la frecuencia es fidedigna. Lo otro, no le crean al 100%. ¿Listo? Ahí la parte clínica, nuestro criterio, el colocar la mano y ver si el útero relaja o no relaja, si está más seguido o no, y cuánto dura, le gana al monitor. Entonces no se agarren de esto para el trabajo de parto. ¿Ok? Para el bienestar fetal, sí sirve. ¿Entendido? Sí sirve. Porque la auscultación intermitente, que es la que se hace en el trabajo de parto, no me permite ver la variabilidad. Y la variabilidad es el primer componente del monitoreo categoría 3. Muy bien. ¿Quién me dice monitoreo categoría 3? Cardio, monitoreo categoría 3. Cardio. ¿Sabes? No. Jaime, monitoreo. González, categoría 3. Ok. Calleta. Sí, así estamos. ¿Quién lo tiene en la mano? ¿Quién lo tiene en la mano? Acá, ¿lo tienes en la mano? Fuerte, diles. Párate, González. Diles, compañeros. Esto es el monitoreo categoría 3 de la COG. El que se los enseñó el semestre pasado y lo han tenido empapelado y no lo han repasado. Fuerte, categoría 3. Ausencia de variabilidad. Ausencia de variabilidad. La ausencia de variabilidad solo se demuestra con una cardiotocografía, no con la auscultación intermitente. Ausencia de variabilidad más uno de los siguientes, por lo menos uno de los siguientes 3. Desaceleraciones cardíacas recurrentes. DIS 2. Desaceleraciones variables DIS recurrentes. 3. Bradicardia. Bradicardia. O bien que encuentren el monitoreo un patrón sinusoide. ¿Estamos? Entonces, la dinámica uterina, ¿qué les quiero decir después de esto? A su mano, edúquenla. ¿Entendido? A su mano, edúquenla. La mano me va a dar la frecuencia, la duración, hasta la intensidad, de acuerdo a la manera como se deprime el abdomen con el dedo. No confíen en esto al 100% en la parte de acá abajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que les mencioné.
contracciones las adecuadas que tienen. Eje de conservar, ya saben lo que va a definir. Intensidad contráctil creciente. A medida que avanza el trabajo de parto, más intensas, duran más, son más frecuentes. Pausa intercontráctil adecuada, ¿para qué? Para que el bebito pueda respirar. Imagínense que están nadando y sacan la cabeza cada 4 o 5 brazadas a tomar aire. Eso es el trabajo de parto. Y un tono basal constante. ¿Por qué? Porque si el tono está elevado, esa pausa intercontráctil no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque si está elevado, el útero está contraído y no va a entrar el flujo sanguíneo. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver es que esto sea adecuado. Y cuando esto no es adecuado, vamos a entrar a las distocias del trabajo de parto, las distocias dinámicas, que muchas veces son por desproporción. Muchas veces son por desproporción. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso que hemos visto, las contracciones, son malas cuando son por defecto, por exceso o cuando no son coordinadas. Y de ahí sale esta clasificación que ya no es la actual. ¿Han encontrado la clasificación actual? Le han puesto un término incomplicado. Cada vez complicado más las cosas. Yo he tratado de adaptarlo, pero no lo voy a poner acá porque es un término que complica más las cosas. ¿Entendido? No me parece práctico. Porque al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Esto parece un poco más. Mira. Entonces, tenemos por exceso, hiperdinamias, por defecto, hipodinamias, e incoordinadas, las llamadas disdinamias. ¿Listo? En estas dos, la triple gradiente descendente está conservada. En cambio, la última no está conservada. ¿Listo? Las hiperdinamias, exceso en frecuencia, en intensidad y en el tono. Y las hipodinamias, solo en la frecuencia y en la intensidad. Porque el tono es una consecuencia de estos dos primeros. Y en las hipodinamias nunca el tono va a estar aumentando. Por eso se excluye de esa parte. ¿Estamos? Simple. O es hiperdinamia o es hipodinamia. O bien es una disdinamia. ¿Listo? La cardiotografía, ¿entendido? Me ayuda en estas y en estas, pero no en estas. ¿Listo? No ayuda en la disdinamia en la cardiotografía, no ayuda. Ahí la disdinamia es ya diagnóstico clínico. Clínico. Afortunadamente. ¿Listo? Entonces, vayamos con las hiperdinamias. Y tenemos términos que espero no se confundan. Hipersistolia y polisistolia. Hiper, elevado. Poli, mucho. ¿Y otro término para esto cuál sería? Taqui o poli. Muchas contracciones. Entonces la primera es cuando la intensidad está muy elevada. Más de 50 milímetros de mercurio. Y la taquisistolia, llamada también polisistolia, es cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos. Y por último, ¿no? Hipertonía es cuando ese tono basal es más de 12. ¿Listo? ¿Qué es lo que generalmente vamos a ver en el trabajo de parto? ¿Cuál de esas tres? ¿Ah? ¿Cuál de esas tres vamos a ver en el trabajo de parto? Vamos a poder determinar. ¿Cuál? La hipersistolia, la taquistolia o la hipertonía. ¿Cuál vamos a poder determinar? ¿Ah? Vamos a poner las tres, sí, pero ¿cuál con mayor posibilidad? ¿Ah? Esta de acá. Estas dos de acá. Estas dos de acá. Es dicho, esas dos de acá. Las tres podemos hacerla con la mano. ¿Entendido? Con la mano y con nuestro reloj. ¿Ok? Esta de acá, viendo cómo se deprime con nuestro dedo. Esta de acá, contando en 10 minutos. Y esta de acá, ¿cómo? Viendo que no relajen las contracciones. No requiere un monitor. No requiere un monitor. Entrenen a su mano. No van a tener monitor siempre. El monitor, ¿cuál les va a dar? Solo este. ¿Entendido? Solo les va a dar ese. Y, ¿qué decimos cuando hay muchas contracciones?
No decimos taquicistol ni polistol. ¿Qué decimos? Perdí. No es correcto. ¿Estamos? ¿Ok? Pero como yo no puedo determinar la intensidad, mi hipertonía con números, ¿a quién veo? Para ver si realmente está siendo afectado. Al bebé. Veo al bebé. ¿Cómo está? ¿Listo? Muy bien, continuamos. Las unidades Montevideo, bueno, está en todos los textos. Es una multiplicación de estos dos de acá. Lo pongo, lo menciono ahí porque, bueno, ningún monitor me dice cuántas unidades Montevideo están. Ni tampoco lo hacemos en la práctica, ¿no es cierto? No multiplicamos. Nos damos un diseño clínico, pero tienen que conocer qué son las unidades Montevideo. O si les preguntan en algún examen de por ahí que les puedan hacer. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿por qué puede haber una hipertonía? Hay primarias y secundarias. Las más frecuentes son las secundarias. Las más frecuentes son las secundarias. ¿Listo? En la causa de las primarias está bastante teoría, ¿no es cierto? Un útero con muchos receptores, muy sensible, etcétera, etcétera. Las más frecuentes son estas. Y estas de acá se deben a dos situaciones. ¿Entendido? La primera, una desproporción, y la segunda, a una iatrogenia. ¿A qué me refiero con iatrogenia? ¿Ah? ¿A qué me refiero con iatrogenia? Una hiperdinamia iatrógena. Hiperdinamia iatrógena. Que nosotros lo hemos provocado. Iatrógena. Hiperdinamia iatrógena, que nosotros ocasionamos hiperdinamia. Mucho citocina. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una hiperdinamia y una paciente que la estoy conduciendo, ¿qué tengo que hacer? Cerrar los citocina. Los citocina, tengan cuidado con los citocina cuando estemos en el trabajo de parto en fase activa. El útero puede estar lento, porque se ha cansado un poquito, pero nos puede dar sorpresas de pasar una hiperdinamia prontamente. ¿Listo? No se olviden que hay más receptores de citocina en el momento del parto. Así que con cuidado. Por eso se empieza con ¿cuántas miliunidades? Miliunidades por minuto. 2 miliunidades, ¿no es cierto? Por minuto. ¿Qué dicen los artículos que se deben empezar? ¿Con cuánto? Hasta con 4, hasta con 6, ¿no es cierto? Pero cuidado con los citocina, no exageremos tampoco. Porque de una hipodinamia vamos a pasar a una hiperdinamia iatrógena, igual cesárea. Lo que sí tienen en común tanto las hiperdinamias primarias y secundarias, mejor dicho, ¿por qué es peligroso? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una paciente con hiperdinamia? Tanto sea primaria como secundaria, ¿han visto que son los mismos términos o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Zúñiga. Acá está en desorden. Dímelo en orden. Hiperdinamia, ¿qué puede ocasionar? Lo primero. Compañera. Pérdida del bienestar fetal. Segundo. Desprendimiento de la placenta. Tercero, Zúñiga. Parto precipitado. Cuarto. Lesión del canal del parto. Quinto. Hemorragia post-parto. Ese es el orden. ¿Pero qué tiene la secundaria que puede ocasionar? Rotura uterina. Cuando hay desproporción. Porque lo primero que hace el útero para sacar algo es que no sale. ¿Qué tengo que hacer? No sale algo de acá. No sale. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer más fuerza. ¿Entendido? Puede que el útero se canse y vaya a hipodinamia. Pero puede que no, que quiera sacarlo como sea. Y si no sale por allá, ¿por dónde va a salir? Va a salir por allá. Una rotura uterina. Entonces, hay rotura uterina cuando hay hiperdinamia con desproporción. Hay rotura uterina cuando hay una cicatriz previa con niveles bajos de contracciones. Es por eso que es el temor en una cesárea anterior va al trabajo de parto. ¿Estamos? Entonces, el peligro de la hiperdinamia es lo primero, es más aparatosa porque viene todo lo que ocasiona. Nos podemos ganar problemas con una hiperdinamia. ¿Listo? Muy bien. La hipertonía es una multiplicación de estos dos. ¿Ya? Y cuando ya es extremo, llega a este término. Yo nunca lo he visto
salvo los desprendimientos del placenta, ¿no es cierto? Que es bien característico. Pero ya esto es historia. Ya no llegamos a la hipertonía. Espero que, porque ya actuamos antes. ¿Entendido? Ya sería, no de muy mala suerte, sería un abandono total de la paciente que llegue a una hipertonía. ¿Entendido? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando administramos oxitocina en el trabajo de parto, yo sé que me puede llevar un hiperdinamia, tengo que actuar antes, porque si no voy a llevar un hipertonía. ¿Ok? Entonces, consecuencia inmediata, ¿cuál es? Pérdida de bienestar fetal. Y ya están viendo desaceleraciones. Acá hay bien marcadas una variable, y acá si agrandamos el monitoreo, son DIPS 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ante una hiperdinamia, ¿qué tengo que hacer primero? Descartamos desproporción. Descartamos desproporción. ¿Listo? Muy bien. Descartamos desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Es más frecuente los desprendimientos en el trabajo de parto que antes del trabajo de parto. Mucho más frecuentes. Cambien de posición a la gestante de cúbito lateral izquierdo para mejorar la oxigenación. Si está con oxitocina, retiramos el goteo, se suspende. Podemos reiniciarlo, ¿entendido? Después de un periodo, o bien ya vamos por otra vía. Uteroinhibición. ¿Listo? Hay que parar las contracciones. Ahí está hidratación, dar volumen, ¿no? Pero eso más allá de hidratar a la paciente no baja las contracciones. Ahí tenemos que emplear tocolíticos. Ahí que dice primero, betamimético. ¿Qué betamimético conocen? ¿Qué betamimético conocen? ¿Qué betamimético conocen? ¿O no conocen? ¿Qué betamimético conocen? ¿Nunca has escuchado esa palabra? ¿Nunca has escuchado betamiméticos? ¿De verdad? Fue en la clase de amenaza de parto prematuro del semestre pasado. Difedipino no. Difedipino es un bloqueante de los canales de calcio. Diclofenac es un AINES. ¿Qué? Salbutamol, terbutalina, etcétera, etcétera. ¿Tenemos a nuestro medio? No. ¿Qué podemos emplear? Nifedipino. Pero lamentablemente el nifedipino demora en actuar comparado con los betamiméticos. Por eso que en muchas hiperdinamias, ¿qué hacemos? Retiramos el goteo, de costado izquierdo, le hidratamos oxígeno y sale de operaciones. ¿Listo? Entonces, ante una hiperdinamia, esto es lo que hay que hacer. Descarte en desproporción. Primero, si está con oxitocina, lo retira. ¿Listo? Muy bien. A continuación, descartar desproporción si todavía quiero intentar el trabajo de parto. De cúbito lateral izquierdo en la paciente. Hidrátenla. Y si pueden, denle un betamí, un tocolítico. ¿Qué lo van a tener a la mano? Solo el nifedipino, no van a tener a la mano. Oxígeno también le pueden dar en esa situación a la paciente con hiperdinamia. ¿Listo? Muy bien. Hipodinamias. Tenemos solamente dos, ya no tres. La hiposistolia, hiper, lo contrario, hipo. Y la bradisistolia, taqui, bradi. Menos de 25 milímetros y menos de 2 contracciones en 10 minutos. ¿Listo? Estas son más frecuentes que las hiperdinamias. No tan aparatosas, pero son más frecuentes. ¿Listo? Y al igual que las hiperdinamias hay primarias y secundarias. E igual que las anteriores, las más frecuentes son las secundarias. Son las secundarias. Las primarias tenemos, ¿a qué se refiere? Aquí el útero que no responde para nada desde el comienzo. Y una causa frecuente son úteros muy distendidos. ¿Qué pacientes tienen úteros distendidos? ¿Ah? Los polidrámicos, los gemelares, los bebitos macrosómicos, no. El útero que se cansa. Está estirado, también se cansa. ¿Entendido? Pero las más frecuentes son las secundarias. Y usualmente es una paciente que empieza bien con las contracciones, luego se le van, o ha tenido un periodo previo de hiperdinamia. Luego se cansó y pasó a la hipodinamia. ¿Listo? En las dos variantes, ¿no? En la bradisistolia o en la hiposistolia. Pero, usualmente, ¿qué empleamos?
hiperdinamias o hipodinamias. Esto engloban a las dos cosas. Bien difícil que encuentren, que pongan, se encontró bradisistolia, se encontró taquisistolia. No vamos a encontrar. ¿Qué sería lo correcto? ¿Ok? Más van a ver hiperdinamia y hipodinamias. ¿Listo? ¿Y cuáles son las consecuencias? En esta de acá, el parto nunca se va a iniciar. En esta de acá, el parto prolongado, el trabajo de parto prolongado. El principal problema durante el trabajo de parto, junto con las alteraciones de bienestar fetal. Y esas dos situaciones, las alteraciones de bienestar fetal y el parto prolongado, son las principales causas de cesárea en pacientes que ingresan al trabajo de parto. ¿Listo? Muy bien, entonces, hemos visto consecuencias de la hiperdinamia, ¿no es cierto? Pero la hipodinamia también tiene sus problemas. En el feto, no hay pérdida de bienestar fetal. ¿Por qué? Porque no hay tanta contracción, ¿no? El bebito respira bien, pero se aumenta su movilidad postnatal y también el intervencionismo. ¿Por qué? Porque muchas veces va a tener que acabar con una cesárea o bien con un parto instrumentado. Entonces, no se salva. Y en la mamá, ¿entendido? La acidosis metabólica, la hemorragia, la infección y también las intervenciones. Porque una paciente que está con hipodinamia, está en trabajo de parto prolongado, una vez que nace el bebito, se va a la placenta, se vuelve plácido generalmente. De estar mucho tiempo en trabajo de parto, ¿qué cosa? Romper las membranas, hacer tactos y como consecuencia de una coadenitis que también incrementa el riesgo de hemorragia post-parto. E intervenciones, cesárea, lo mismo que en la mamá. El bebé, el forceps no puede lesionar el canal del parto de la mamá. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? El Christeller, en todas las ocasiones. Entonces, no es que la hiperdinamia sea la única que causa problemas. La hipodinamia también. Y las más frecuentes son en la hipodinamia, más que la hiperdinamia. ¿Entendido? Porque es más frecuente un parto prolongado que una hiperdinamia. Una hiperdinamia estamos rápido. Un trabajo de parto prolongado, ¿qué decimos? A ver, tenemos un ratito más, oxitocina, todo. Somos un poquito más permisivos. ¿Ok? Pero no hay que exagerar también. Exagerar el que ya pase de cierto periodo de duración nos puede llevar a estas situaciones. ¿Listo? ¿Y qué hacemos en la hipodinamia? Primero, descartar esta opción. ¿Entendido? Acá no pongo bienestar fetal porque hemos visto que el bienestar fetal usualmente está bien. ¿Entendido? Primero, descarto desproporción en una hipodinamia. Segundo, la vejiga. ¿Han visto que en el partograma dice en la parte de abajo orina o no? Dice orina no solo para decir si la mamá está hidratada o no. La mamá durante el trabajo de parto, el dolor de la contracción hace que la sensación de la vejiga llena se le oscurezca, se olvida. Están con vejigas grandes. Y una vejiga grande evita el descenso de la presentación. ¿Entendido? Y también se asocia con hemorragia postparto porque no deja contraer bien el útero. La embarazada tiene que mantenerse hidratada y miccionar frecuentemente durante el trabajo de parto. La vejiga es la enemiga de nosotros. ¿Entendido? No solamente porque en la cesárea lo puedo lesionar. Una cabeza encajada en una vejiga que no esté vacía, ¿qué va a hacer? La va a apretar. Se han apretado una vez cuando están durmiendo, así, no sé, tocarle rojo. Eso puede ocasionar una necrosis de la pared de la vejiga, puede ocasionar fístulas de la vejiga hacia la vagina o de la uretra hacia la vagina. ¿Listo? Amniorexis. ¿Qué significa? Muchas veces en una distosia de contracción, luego de descartar desproporción, rompemos las membranas para ver el líquido, para que la cabeza descienda. ¿Listo? Y así apurar también el trabajo de parto a liberar más prostaglandinas. Conducción del trabajo de parto. ¿Listo? Y no olvidar hidratar siempre a la mamá con agua, con azúcar, o que tome líquidos, ¿listo? Orales o bien parenterales, pero estar con una vía parenteral todo el trabajo de parto no es práctico, ¿no es cierto? Podemos ir alternando en que coma, no digo que coma un plato pues grande, es líquidos, semisólidos, o bien alternar cuando esté descansando, haciendo el monitoreo, pasarle un suero glucosado con electrolitos. ¿Ok? Entonces, mantengan hidratada a su paciente. ¿Listo? Y que miccione. Entonces, ya saben lo que tienen que hacer en una hiperdinamia y en una hipodinamia.
¿Listo? Muy bien. Las disdinamias, para terminar esta primera parte. Las disdinamias son por alteración de la triple gradiente descendente. Es una incoordinación de las contracciones. ¿Listo? Y eso va a ocasionar que las contracciones, o sea, no sean adecuadas para el trabajo del parto. Pueden dar hiperdinamias que pueden dar hemodinamias. ¿Listo? Un componente importante es la ansiedad materna, al igual que es un componente importante la ansiedad materna en la fase latente prolongada. ¿Listo? Una mente tensa es un cuello uterino tenso. Por eso se sugiere actualmente que sea acompañada la paciente en la fase activa y no hospitalizar a una paciente en la fase latente. ¿Listo? Muy bien. Ya vimos lo que es la triple gradiente descendente. ¿Y a qué me refiero con alteración? Dos tipos: incoordinación o inversión de la triple gradiente descendente. ¿Listo? Muy bien. Incoordinación. Hay marcapasos ectópicos. Acá son los usuales, en cada uno de los cuerpos. Pero cuando estos están donde quiera, y de acuerdo al número de marcapasos que haya, hablamos de primer grado y de segundo grado. ¿Listo? Esa es teoría, ¿no? ¿Por qué? Y es difícil determinar, nosotros, dónde estarán los marcapasos. Asumimos que es así. ¿Ok? El que sí se puede demostrar es la inversión de la triple gradiente descendente. Eso sí se puede determinar clínicamente. ¿Y qué significa? El marcapasos, en lugar de estar acá, está acá. Y la contracción va hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. ¿Listo? Eso es. También le llaman incoordinación de tercer grado en algunos textos. ¿Listo? Por si ahí lo encuentro. ¿Ok? Por si ahí lo encuentro. ¿Ya? Esto solamente es teoría. Yo repito, ¿dónde establece marcapasos ahí? Eso no se puede determinar. ¿No es cierto? Eso no se puede determinar. Asumimos que eso hay. Muy bien. ¿Qué hace esto? Que la dinámica sea poco intensa, no sea coordinada y la dilatación no progresa. Es una paciente que tiene contracciones según el monitoreo adecuadas, con buena frecuencia. ¿Listo? Pero la dilatación no avanza. La dilatación no avanza. ¿Listo? Nos vamos a dar cuenta porque el trabajo de parto no avanza. Nos vamos a dar cuenta porque mi mano se va a dar cuenta que la contracción no tiene esa característica. ¿Entendido? No es que sea frecuente. Se pone duro más abajo, más que arriba, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, pues, al tacto. En la contracción, ¿qué tiene que pasar con el cuello? Abrirse. Y la cabeza descender. En la inversión de la triple gradiente descendente, el cuello en lugar se cierra. Uno pone su mano y el cuello se cierra. Y la cabeza asciende. Porque la contracción está yendo hacia arriba. Entonces, una paciente que tiene buena dinámica, pero el trabajo del parto no avanza, ¿listo? No avanza, y encuentro esto en el tacto, es una inversión de la triple gradiente descendente. ¿Listo? Acá lo de anillos, bueno, yo nunca he visto un anillo de contracción en el trabajo de parto, así que no sabría cómo describirles, más allá de lo que dicen los textos. ¿Entendido? Eso lo dicen los textos. Es como si al útero le pusieran como, lo amarraran con una correa, ¿no? Pero con un número 8. Cambiara su forma. Más gordo bajito, más lento abajo. O sea, nunca he visto. Más allá de lo que dicen los textos. Lo que sí he visto es esto. En una paciente que pesa la dinámica uterina, que en teoría está bien, no avanza la dilatación, y encuentro esto en el tacto, hago el diagnóstico de inversión de la triple gradiente descendente. Y el manejo, ¿listo? Y el manejo no es, digamos, como la hiperdinamia simple, ¿no es cierto? Parar contracciones, oxígeno, hidratar y ver si continúa o no. Como la hipodinamia, que es conducir el trabajo de parto, descartando desproporción. Porque acá no hay desproporción, generalmente. Está mala coordinación y se emplean estas cosas. ¿Listo? Se emplean algunas de estas situaciones que permitan que yo pueda retomar el trabajo de parto, o bien, dependiendo de cómo esté el bebé y la situación materna, ya opte por otra vía del parto. Entonces,
Para la inversión no hay algo, esto tiene que hacerse. No lo hay. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer frente a una distosia dinámica? Y ustedes son términos de formas generales. ¿Ok? Para esta clase. Primero el programa. ¿Entendido? El programa nos ayuda para esto. ¿Listo? Vean el programa. Es el documento que tenemos a la mano. ¿Ok? Que poco a poco lo iremos modificando con lo que cada año nos van diciendo las diferentes sociedades científicas. ¿Listo? Eso irá cambiando. Descarten desproporción perifetal. Si el trabajo de parto no va bien, descarten desproporción. Descarten desproporción. Porque habrá una rotura uterina, habrá una pérdida de bienestar fetal, ¿listo? Que nos haga traer problemas. Descarten iatrogenia. ¿Entendido? Cuidado con la oxitocina. Y si la hay, suspendan la oxitocina. Relajen al útero de la manera que hemos conversado. El tacto vaginal, hacerlo en los periodos correctos, en la frecuencia correcta, porque es lo único que determina el progreso del trabajo de parto, viendo la dilatación y el descenso de la presentación. El borramiento no tiene nada que ver en el progreso del trabajo de parto. ¿Estamos? No tiene nada que ver. Un cuello puede estar 100% borrado y a las pocas horas engrosarse. Y si se engresa el cuello, ¿en qué voy a pensar? ¿No? Si el cuello se engresa, está en 100%, ahora le hago el tacto, le ingresé con 100%, y luego a las 8 horas le hace González el tacto, pero ya está en el 100%, el cuello está grueso. No, el cuello se engrosó. ¿Por qué podía engrosarse el cuello? La cabeza se pone ahí, aprieta el cuello, impide el drenaje linfático del cuello, el cuello se engruesa. Estaba en una de las diapositivas, cuando se hacía el tacto, ver desproporción. Podemos romper las membranas en caso de las hipodinamias, podemos hacer eso. No olvidar hidratar a la paciente, suero glucosado, durante el trabajo de parto. Si descansa la gestante en el cúbito lateral izquierdo, si hay hiperdinamia, con mayor razón el cúbito lateral izquierdo para que mejore la oxigenación. ¿Listo? La sedación y el sueño materno son en la fase latente. ¿Entendido? En la fase latente no toquen a la embarazada. ¿Entendido? A no ser que sea una embarazada con una RPM o una preeclampsia o otra situación que implique acabar rápido el embarazo. ¿Estamos? No se olviden eso. Hipodinamias, conducción del trabajo de parto, y si no da, cesárea. En las hiperdinamias, calmar al útero y generalmente cesárea, lo pongo con mayúscula, ¿no es cierto? Generalmente lo pongo con mayúscula. Porque también una hiperdinamia, puedo descansar, pero voy a estar siempre con temor de otra vez oxitocina, y como después de esto, otra vez me perdí. No, por eso lo pongo con mayúscula, porque generalmente las hiperdinamias acaban en cesárea. No queremos tener problemas. Si ocurrió una vez, no quiero que me ocurra otra vez en el trabajo de parto. Acá está con minúscula, porque no necesariamente va a ser eso. Acá sí, ¿por qué? Generalmente eso va a pasar. Porque es más aparatoso. ¿Entendido? Y una gestante que esté con hiperdinamia, que ve que nos asustemos, no va a querer otra vez que sigamos con el trabajo de parto. No va a querer. Ni nosotros vamos a querer. ¿Estamos? ¿Muy bien? ¿Algo que quieran que aclare en esta primera parte? Porque ahora vamos a ir a la parte más controversial. Lo que estamos viendo. ¿Algo que quieren que aclare? Sí, Bueno, en el caso del uso de anestesia, ¿eso es conveniente? ¿qué te refieres? ¿Qué anestesia? Por ejemplo, bueno, un diclofenaco, por así No se decirlo. coloca el diclofenaco. Gracias. Pero con el momento de que he leído nomás que se usa la anestesia para el parto. Algo así como yo tenía un nombre de La universidad es la anestesia PIDU, el trabajo de ¿cómo? como una anestesia local, algo así. Es algo parecido. ¿Entendido? ¿Ok? Eso ya los invito a que ustedes lean. No lo hacemos en nuestro medio porque somos un anestesiólogo que está ahí. O sea, se requieren muchas cosas para eso.
¿Entendido? Se requiere mucho para eso. Eso ya investiguen. Pero acá, en nuestro medio, no la vamos a hacer en la fase activa. En la fase activa, y es otra cosa. En la fase activa, tengo que ver que este parto vaya bien. En la fase latente, denme para que se duerma la paciente, que descanse, todo lo que quiera. En la fase activa, En el artículo decía lo de que la intervención materna se va a realizar más rápido el parto. la razón de que la hidratación materna haga proceder el trabajo de parto del artículo que mencionan ahí es que mejora la contractilidad uterina, porque el exceso de la hipodinamia y hiperdinamia ocasiona cierta alteración molecular a nivel de las fibras musculares. Y la razón de hidratarla mejora esa parte. Es lo que podría entender. Por eso, el dar líquidos a la paciente hace dos cosas. Evita la acidosis y mejora también las contracciones. Entonces, por eso les propuesta el anterior, ¿no es cierto? No se olviden de hidratar a la paciente. ¿Entendido? La paciente, a ver, cuando está casi para expulsivo, ¿qué es lo que hace la paciente? Muchas vomitan, ¿no es cierto? Entonces, el hacer actividad del útero que se contraiga es una actividad física. Y cuando estamos en ejercicio no queremos hidratarnos rápidamente, la embarazada es igual. Y la embarazada, ¿cuántas horas está en trabajo de parto? Ustedes 1 hora en el gimnasio están muertos. ¿Entendido? La embarazada tiene que estar ¿cuánto rato? Con las contracciones y caminando, sin dormir muchas veces. Entonces no se pierde esa parte. O sea, no digo que tome, que esté todo el rato tirada en la cama. Alternen las dos cosas. Aprovechen el momento del monitoreo para hidratarla. A la paciente con suero glucosado, si es que no puede hacerlo por vía oral. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? No, voy a acabar, no. ¿Listo? Acá se van a descansar y luego vienen los exámenes. ¿Listo? Parto prolongado. Consecuencia de la CIPODI. ¿Listo? Consecuencia de la CIPODI. Entonces, la progresión del trabajo de parto es con el tacto. Afortunadamente. Solo necesitamos nuestros dedos. Nuestra mano es para ver bien arriba y también para ver dentro del canal vaginal. Agradezcamos eso de la obstetricia. ¿Entendido? No requiere más. ¿Listo? No requiere más. Pero sí, eduquemos a nuestra mano, pero nuestra mano siempre va a depender de lo que haya aprendido. ¿Qué estoy encontrando y qué voy a hacer con lo que estoy encontrando? ¿Por qué no está dilatando? ¿Por qué no está descendiendo? ¿Qué más tengo que buscar? La mano no actúa solita. ¿Estamos? Entonces, la única manera es el tacto vaginal para ver qué cosa. Dilatación y descenso de la presentación. Lo que está en el parto grave. ¿Listo? Lo que está en el parto grave. Eduquen a sus dedos. Eduquen a sus dedos para eso. ¿Listo? El partograma, ¿entendido? ¿Ok? Es un documento de muchos años que ha sido modificado. Supongo que el último que tenemos también lo van a tener que modificar. ¿Listo? ¿Ok? Ser un poco más permisivos, pero lo que hace es esto, ¿no? Evitar el trabajo de parto prolongado. Eso es lo que hace. ¿Listo? Eso es lo que hace. ¿Ok? Ahí tenemos la imagen del partograma modificado por la OMS. ¿Entendido? Pero cada institución siempre le pone cierta cosita diferente. ¿Entendido? Siempre ponen lo que desea. Y su uso disminuye el uso de oxitocina. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque todavía estoy acá en la línea, famosa línea de alerta. Y me paso para acá. Me paso a la derecha de la línea de alerta. Uno ya se preocupa o no se preocupa. ¿Qué hacemos ahí? ¿Oxitocina? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué significa que nos bajemos por acá, a la derecha de la línea de alerta? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer? Reevaluar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el bebé? Y si hay desproporción. Si no la hay, y no hay una premura, tengo todavía unas horas antes de llegar a la línea de acción. Ahí puedo hacer otra serie de cosas, que camine, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo por qué de frente conducirla, a no ser que sea una paciente que ya tiene que salir. Una preeclampsia, una RPM, una colestasis que estamos induciendo por el hospital, qué sé yo. ¿Entendido? ¿Qué sé yo? Salvo esa situación, acción se refiere a acción.
¿Dónde debo romper las membranas? Puedo hacerlo acá también, pero fundamentalmente en la parte de acción. Porque también romper las membranas y pasarme las horas ya va en contra, ¿no es cierto? Va a hacer de que la cabeza descienda y se forme ¿qué cosa? Su capo, el bebito. Y puede que nazca, pero el bebito cuando nace lo llevan a su mamá con una tremenda torre acá, ¿qué va a decir? ¿Entendido? ¿Ok? Entonces, por eso, o sea, seamos un poco más permisivos sin exagerar. Sin exagerar significa, ¿está bien el bebé? ¿Está bien la mamá? Sí, esperemos un poco más. Esperemos un poco más. ¿Ok? Listo. Los periodos de parte lo conocen, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Qué son? Dilatación, expulsivo, alumbramiento y las dos primeras horas del ya lo conocen. La fase de dilatación tiene la fase latente, la que dura más, y nuestro problema, la fase activa y luego el expulsivo. Ahí es donde tenemos que estar prestos para actuar, listos para actuar. ¿Listo? El trabajo de parto son los momentos donde tenemos que estar bien alertas. Y luego, el otro momento es el alumbramiento y el periodo de porperio inmediato por las hemorragias post. La primera parte por el bebé y la segunda parte por la mamá. ¿Listo? Muy bien. Ya las curvas de Friedman, que ya creo que todos los conocen, están en todos los textos de Schwartz hace muchos años, ¿entendido? ¿Ya? Nos da un esquema de cómo iba avanzando la dilatación y el descenso de la presentación. Hizo, en base a estas, que los diversos pactogramas se han ido haciendo. Inclusive el último que tenemos, de la OMS. ¿Ok? ¿Listo? Pero, para los que han leído el artículo, han visto que eso ya no es así. ¿Entendido? Ya hay que cambiar. ¿Listo? Todo esto orientado fundamentalmente a bajar la tasa de cesáreas, sobre todo en pacientes primigestas. Ese es nuestro objetivo. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Y acá hay un cuadrito con las diferentes duraciones de las diferentes etapas del trabajo de parto, dividido en multíparas y multíparas. ¿Eso? ¿Ok? Eso es lo que actualmente está en los diferentes textos, pero ya no es así. ¿Entendido? Ya no es así, eso ha cambiado. Acá como ustedes verán, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? 1.2, 1.5. ¿Qué dice el partograma? El partograma es para multíparas y primíparas, no, y nosotros para una sola. ¿Qué dice? 1 centímetro por hora. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. La segunda etapa. Multíparas de 1 hora y media a 2 horas. Y la multípara 60 minutos. Ya no es así. ¿Cuánto dura en la multípara? Hasta 3 horas. Y la multípara hasta 2 horas. Siempre y cuando el bebé esté bien y no haya desproporción. ¿Estamos? Esto de acá ya lo dejo porque no es el tema de esta clase. Entonces, ¿qué trastornos hay en estas dos partes que son la fase activa y la dilatación y el expulsivo? Tenemos la fase latente prolongada. ¿Entendido? La fase latente prolongada. Que sí cobra cierta importancia en algunas embarazadas, en las que tienen algún factor que implique terminar el embarazo. En las que no tienen, no pasa nada. Que se vaya a su casa. ¿Entendido? Que se vaya a su casa. Pero si tiene algún factor de riesgo, bueno, tendrá que hospitalizarse. Nuestro problema es la fase activa y el periodo expulsivo. Y ahí están los dos principales inconvenientes que tenemos en esa parte. ¿Listo? En esa parte. Retraso de la dilatación y detención secundaria de la dilatación. Es la famosa dilatación estacional. ¿Ok? Que no está en ningún texto. O es uno o es otro. ¿Qué es el retraso de la dilatación? Cuando no avanza ese centímetro por hora que debería avanzar. Y la detención secundaria de la dilatación es cuando en 2 horas no hay cambios cervicales. Se quedó en 2 horas en 4 centímetros, en 5, en 6 centímetros. Esas son las dos definiciones. Si han leído el texto, ¿habla de las dos o habla de una sola en general? Habla de una sola en general. ¿Y qué menciona?
Esto lo voy a leer porque ya mi cabeza no está para más. ¿Quién ha leído? Creo que depende de que ya no fuerte o no. Si es que está por más de 4 horas, entonces no avanza y las mañanas otras. Esa es otra cosita, esa es otra cosita. ¿Qué dice el texto? Dilatación prolongada o detenida. Más de 6 horas, está con 5. Miren, está con 5. Recién voy a hablar que está detenida cuando pasan 6 horas. O sea, 6 horas espera cuando estén 5. 5 horas cuando estén 6 centímetros. ¿Cuánto decía el partograma? 4 horas, ¿no es cierto? ¿No sabe? 3 horas cuando estén 7 centímetros. 2.5 horas cuando estén 8. Y 2 horas cuando estén 9 centímetros. Entonces, cambia un poco esto de acá. Que unifique uno solo. ¿Ok? ¿Con cuánto está? Está con 8. A ver. Entonces con 8. A ver. Voy a hablar de detención de dilatación cuando pasen 2 horas y media y no haya avanzado. Eso es lo que quiere decir. Ya unifica eso de que la dilatación avanza a la velocidad que yo quiero. ¿Por qué? Porque voy a saber cuánto es medio, cuánto es un centímetro y medio, cuánto es un centímetro y medio. No es tan práctico. A ver, ¿con cuánto está? Con 9 centímetros. Tiene que pasar 2 horas para hablar de que esté la dilatación detenida. Estén los artículos, ¿ah? No lo he inventado. ¿Ok? Entonces, habrá que adaptarnos a esa situación. ¿Ok? Todavía vamos a conservar estos dos, porque esto es lo que nosotros estamos manejando. ¿Ya? Esto todavía son recién de este año. ¿Ok? Seguro ya será implementado. Pero para eso va a depender de nosotros. Y por último, la ausencia de descenso fetal y la detención del descenso. ¿Cuál es el periodo expulsivo prolongado? ¿Ah? ¿Cuál es? La famosa detención del descenso. ¿Cómo se diferencia? En uno encajó y en el otro no ha encajado. El expulsivo prolongado es cuando la cabeza ha encajado. ¿Y es cuando? Detención del descenso. Es donde quizás podamos aplicar el criterio. Quizás. ¿Lo entendido? Quizás. Pero está contraindicado. ¿Ok? Quizás podemos entender. ¿Ya? Entonces, acá, ¿confunden o no confunden los términos? ¿No? Detención del descenso, ausencia del descenso, retraso de dilatación, detención secundaria de la dilatación, pero ni modo, ¿no? Es lo que todavía actualmente se está manejando. ¿Listo? Fase latente prolongada. ¿Listo? Lo voy a pasar rápidamente porque si está en fase latente, ¿entendido? No tengo que hacer nada. ¿Entendido? El intervencionismo en la fase latente va a ser cuando mi gestante tenga algo que indique que, ¿sabes qué? Tienes que terminarlo ya. Si no, no. ¿Ok? Si no, no. En la fase activa, los dos que hemos visto. ¿Ok? Retraso o detención. ¿Cuál es el manejo de las dos? ¿Qué hay en las dos? Hipodinamia. ¿Cómo manejar la hipodinamia? Ustedes ya saben manejar la hipodinamia. Ya saben lo que tiene que hacer la hipodinamia. ¿Listo? Y aquí está lo que es el artículo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice respecto a estos 6 centímetros? No puede, dígame, ¿quién ha leído? Fuerte, a ver, Carpio, ¿qué decía? Puede avanzar mucho más y entonces no es pero encontrar más tiempo para no preocuparnos que sea un parto prolongado. Bueno, lo que quiere decir está, ni siquiera tienen que leer todo el artículo, está en las primeras resúmenes, ¿no es cierto? Habla de que recién a partir de 6 centímetros, recién empieza a preocupar. Miren, ni siquiera 5, dice 6. Si está 6 horas, 6 centímetros, y está con buena dinámica, recién preocúpate a partir de 4 horas. Con granas rotas, por supuesto, ¿no es cierto? Y luego dice, si está con 6 centímetros y la dinámica no es adecuada, pese a estar como se cocina, recién preocúpate en cuántas horas. ¿En cuántas horas? En 6 horas. Entonces, cambia esto que está acá en esta parte. ¿Entendido?
porque de 5 a 6 también demora en dilatar. De 4 a 5 toma sus horas, de 5 a 6 toma sus horas. De 6 para 10 es mucho más rápido el trabajo de parto. Entonces ya ni siquiera 5, ¿no es cierto? Mencionan que 6 debería ser el inicio de la fase activa o el momento en el cual recién nos preocupemos, siempre y cuando estén bien el feto y la mamá. ¿Ok? ¿Listo? El manejo del polinamio ustedes ya lo saben, en la misma diapositiva que he mostrado. ¿Listo? Y acá, ¿no es cierto? No avanza la dilatación, no hay dinámica adecuada. Repito bien, ¿hay desproporción? Sí, se acabó el problema. No hay desproporción, es una hipodinamia. Cambiemos de posición, analgesia, hidratación, vamos las membranas. Diosito, sigue. Si no avanza en 3 horas, se sale. ¿Qué es el artículo? 4 horas. Entendido, 4 horas. Si no avanza en 4 horas, con buena dinámica, recién preocúpate. ¿Listo? O puede que con la citocina y todo esto que está acá, el parto puede ser por vía vaginal. Y es lo que usualmente hacemos, ¿no es cierto? Evaluamos y ¿qué indicamos? Repito bien, no desproporción, conducción del trabajo de parto. La conducción ya la conocen ustedes. Ya lo vimos el semestre pasado. Y el periodo expulsivo es dependiendo si está encajado o no. La ausencia del descenso no encajó. La detención del descenso sí encajó. Este famoso expulsivo prolongado. ¿Qué? 3 horas en nulíparas y 2 horas en multíparas. Pero con bebito bien. Con bebito bien. ¿Entendido? Con bebito bien. ¿Alguna alteración en el bebé? Se procede por otra vía, que es más aparatosa. Porque imagínense sacar un bebito desde ahí. Cuando estamos haciendo ya por la vulva, sacarlo de un bebito desde ahí no es nada fácil. Se asocia con daño del bebito y daño en la mamá. Desgarros, hemorragias, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están otros cuadritos en los cuales, bueno, les sugiero que los adapten con lo que están en los artículos. Por eso les dije, vean para esta clase esos 2 artículos. Muy bien. Bueno, consecuencias del parto prolongado. Deshidratación y acidosis materna. Hipoxia fetal, por más que no esté como hipopinamia. Rotura uterina, si es que hay desproporción no diagnosticada. Colenoides, alteración psicológica de la mamá. ¿Y cuál falta acá? Hemorragia post, la principal causa de muerte en nuestro país. El parto precipitado, ¿no es cierto? Es aquel que ocurre desde que empezaron las contracciones y llega al expulsivo en menos de 3 horas. ¿Listo? Y hay consecuencias maternas, las mismas que una hiperdinamia. ¿Por qué es una hiperdinamia? Y el bebito también, ¿entendido? La hipoxia, alteración de bienestar fetal, traumatismo de recién nacido porque pasa por una edad del parto que no está dilatado. Y, bueno, hemorragia fetal muchas veces por desgarro del cordón umbilical. ¿Y es frecuente? Sí, es frecuente. Ok, es frecuente el parto precipitado. Listo. Y para terminar, el parto no es dejar a la paciente abandonada. ¿Entendido? El objetivo del parto es el bebé y la mamá. Pero no exageremos controlándolos tanto, un poquito más permisivos, sin desatender esos 2 principios. ¿Me entienden? ¿No? Bebito y mamá son nuestro objetivo. Sí, pero no exageremos. Si están bien, un poquito más de permisivos en esa parte. El partorama, conózcanlo, aplíquenlo y traten de adaptarlo a lo que estamos viendo actualmente. No se olviden de esta parte. ¿Entendido? La oxitocina, cuidado con la oxitocina en el trabajo del parto. Y si hay que interrumpir, se interrumpe. Y para nosotros, documente. ¿Entendido? Documente. ¿Entendido? Documente. El partograma, todo lo que vean en el trabajo de parto, hay que documentarlo. Esto viene de la parte legal para nosotros, pero también sirve como parte de estudio, de ver cómo va, de hacer investigaciones futuras. Para eso sirve esta parte. ¿Estamos?
quieren que veamos el trabajo de parto? ¿Nada? La amniorresis y la amniorresis. Sí, era lo mismo. Así. A ver, hay amniocentesis, ¿no es cierto? ¿Qué es amniocentesis? Pero una pequeña cantidad. ¿Para hacer qué cosa? Analizar el líquido amniótico. ¿Qué cosas puedo analizar en el líquido amniótico? ¿Pero qué cosas? Infección, leucocitos, glucosa, cultivo, grano. ¿Qué más en el líquido amniótico puedo analizar? ¿Para qué más hacemos función del líquido amniótico? ¿Solo para eso? No. ¿Para qué más hacemos una síntesis? ¿Para qué más? ¿Solo para eso? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Qué más? ¿No? Puede ser para detectar ciertas sustancias en algunas malformaciones. ¿Ya? Puede ser para detectar algunas infecciones como citomegalovirus o plasma. Se hace amniocentesis y se evalúa PCR de citomegalovirus y toxoplasma. ¿Qué es lo que manda? ¿No? Antes hacíamos para ver la bilirrubina. ¿Okay? El otro es el amniodrenaje, que consiste en sacar. ¿Cuándo se hace amniodrenaje? Cuando quiero drenar. Cuando hay mucha cantidad. ¿Para qué quiero hacer amniodrenaje en una paciente con polidramios? A ver, acuérdense. ¿Qué quiero con el amniodrenaje en una paciente con polidramios? Que baje líquido, ¿sí? ¿Por qué quiero que baje líquido? Para que descienda, sí, pero ¿por qué quiero que baje el volumen del útero? Evitar una rotura. ¿Para qué? Evitar un desprendimiento. No tanto. Por ahí va. Hacemos el drenaje para qué? Primero, cuando la mamá está con mucho disconfort, con dificultad respiratoria, con disney. ¿Entendido? Segundo, cuando estoy con un útero que se distiende y un cuello que se corta. En el contexto del embarazo de parto prematuro, ¿qué provoca un RP? Una paciente que está en trabajo de parto, va a entrar al trabajo de parto, está con polidramios, ¿le puedo sacar el líquido para qué? Para que este útero no esté muy distendido, se recupere y la cabeza descienda y evitar que se rompa espontáneamente y haya un prolapso, un desprendimiento. Se puede hacer por acá arriba o se puede hacer por acá abajo, el amniodrenaje. ¿Listo? Y la amniorresis anatomía es romper por vía vaginal las membranas para que la cabeza descienda y de paso que te envío las características del líquido amniótico. Es lo mismo, amniorresis anatomía. Tienen 10 minutos para salir, luego regresan para el examen.